Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Y empezamos hablando de lo que son la representación gráfica de una señal alterna. En este caso vamos a hablar de dos tipos de representación. La una, la representación cartesiana, y la otra, la representación vectorial. En este caso, la representación cartesiana nos da dos tipos. Hay una que es en función del tiempo y otra que es en función del ángulo. Cuando hablamos de representación cartesiana, aquí hablamos del eje de las abscisas y las ordenadas, o como se le llama, el eje de las X y el eje de las Y. Pero sabemos que su nombre es abscisas y ordenadas. Abscisas, el eje horizontal, y ordenadas, el eje vertical. Entonces, en este caso, cuando me dice en función del tiempo, hace referencia a que yo mido o tengo aquí para medir el tiempo que transcurre cuando se da la onda. En este caso, por ejemplo, en la izquierda, vamos a hacer aquí un zoom, nos dice que el valor máximo de la onda se da a los 5 milisegundos. ¿Y por qué digo 5 milisegundos? Porque la señal como tal, el periodo, es 20 milisegundos y está aquí abajo, ¿no? Entonces, el pico máximo se da a los 5 milisegundos. Esto es cuando tenemos representación cartesiana en función del tiempo. Luego, cuando hablamos de representación en función del ángulo, es muy parecido, pero ahora ya no hablamos de tiempo en el eje de las abscisas, sino en ángulo. En este caso, si tomamos la misma referencia, podemos decir que el valor máximo de la señal se alcanza a los 90 grados. Esa sería la diferencia del eje de las abscisas. En la primera parte hablamos de tiempo t, y en la segunda hablamos ya de un ángulo, y usted ha de haber escuchado ya el tema del ángulo de desfase entre corriente y voltaje. Entonces ahí hablamos de representación cartesiana en función del ángulo. También se puede representar un desfase en función del tiempo. Es exactamente lo mismo, darse cuenta. Solo es cambiar la relación. Pero por lo general los desfases entre corriente y voltaje se los suele tratar directamente por ángulos. Y luego la representación vectorial de una señal alterna hace referencia a este fasor que se encuentra en la gráfica. Este fasor obviamente se está moviendo de forma circular porque es lo que ocurre al momento de crearse la onda. Observe cómo este puntito se traslada al eje de las ordenadas y sube y baja, y obviamente esto provoca el giro del fasor. Si hablamos de una frecuencia constante, ejemplo 60 hercios, la velocidad angular del fasor también va a ser constante. ¿Por qué? Porque la señal no se acelera y no cambia ni su periodo ni su frecuencia. Entonces aquí hablamos de que la velocidad angular es una velocidad angular constante. ¿Qué datos necesitamos acá? Pues bien, en este caso hablamos del módulo, el módulo del fasor y el ángulo al que se encuentra. Eso es cuando analizamos en un punto, obviamente. Si no, ya simplemente el módulo y la velocidad angular con la que gira, que es obviamente directamente proporcional con la frecuencia de la señal senoidal. Serían estas las dos formas de representar una magnitud alterna en el plano cartesiano por tiempo o por ángulo, o en función de representación vectorial, donde dibujamos un fasor el cual se encuentra a un ángulo establecido. En este caso, como es una animación, repito, vemos el movimiento en función de la señal. Continuamos. Desfase entre magnitudes alternas, lo que hablábamos hace un momento. En este caso, se dice que dos magnitudes alternas están en fase cuando tienen en el mismo instante sus valores máximos y mínimos. Analicemos eso. Yo digo que estas señales están en fase porque el máximo de las dos se da en el mismo instante y el mínimo obviamente así también se da en el mismo instante. Si lo llevamos a representación vectorial, observamos que los dos fasores están uno sobre el otro.
Obviamente uno va a ser más grande que el otro. ¿Por qué? Porque tenemos valores máximos distintos, pero el valor máximo no tiene nada que ver con el desfase de una señal. Entonces, en este caso, solo analizamos los valores máximos. Si los puntos máximos se dan al mismo instante, las señales están en fase. ¿Qué ocurre cuando no está en fase? En este caso se dice que dos magnitudes no están en fase cuando obviamente sus valores máximos no se dan al mismo tiempo. Y hay ahí una diferencia entre los dos puntos máximos. Observe la gráfica de la derecha. Ahora, el punto máximo de la señal I2 ya no se da al mismo tiempo que la señal I1. Por ende, hay un desfase. Si ya lo vemos en representación vectorial, se ve más claro. Aquí ya nos damos cuenta que un vector o un fasor está desfasado con respecto al otro. Se mueve, no están uno sobre el otro. Y si esto fuera una animación, van a girar con este mismo ángulo de separación. Ese ángulo no es que se va a cortar. Si no pasa nada en el sistema, en el circuito, ese ángulo queda tal cual. Giran cada uno ahí con su ángulo de desfase. Eso es lo que nos dice aquí la diapositiva. Se dice que dos magnitudes alternas están desfasadas, un ángulo o un tiempo t, cuando sus valores máximos y mínimos están desfasados ese ángulo o ese tiempo. Es lo que acabamos de explicar. En este caso hay la diferencia entre dos magnitudes en fase y dos magnitudes desfasadas. Y con el tema de las magnitudes fase o desfase, vamos a ver problemas de aplicación. En este caso, empezamos con un problema. Vámonos a la pizarra y lo planteamos. Mostramos la diapositiva. ¿Y qué nos dice el primer ejercicio? Dos corrientes alternas senoidales están desfasadas 20 grados. Quiere decir que el desfase de las corrientes es 20 grados. Sabiendo que la frecuencia es de 50 hercios, la frecuencia es 50 hercios, me pregunta, calcular el periodo, primero, ojo, el periodo, y luego el tiempo de desfase. Quiere decir que este desfase de 20 grados, ¿a cuánto equivale en tiempo? Entonces ahí tenemos el primero de los problemas. Vamos a resolver. Vamos a tratar de dibujar las corrientes. Me dice que tenemos una corriente y una segunda corriente que está desfasada 20 grados. Nos dice que la frecuencia son 50 hercios. Lo primero que podemos hallar aquí es el periodo. Para eso sabemos que el periodo es igual al inverso de la frecuencia. Por ende, el periodo va a ser 1 dividido 50. ¿A cuánto equivale el periodo para este ejercicio? Me dice 0,02 segundos. Perfecto. Ese sería el periodo. ¿Y qué significaba el periodo? Recordemos, el periodo es el tiempo que se demora en realizar una oscilación completa. Quiere decir que estas señales, desde que inician hasta que terminan, pasa 0,02 segundos. Pero hay un detalle. Esta forma de escribir el tiempo se nos complica un poco. Vamos a pasarlo a milisegundos. Para pasarlo a milisegundos debemos dividir para 1000. Y en este caso nos quedaría ¿cuánto? En milisegundos. Me dan la respuesta 20 milisegundos. Perfecto. Entonces, ahora sí sabemos que del inicio al fin hay 20 milisegundos. Y ahora surge la pregunta. Vamos a colocar aquí el periodo. 20 milisegundos. ¿Cuánto es el desfase, pero en tiempo? Si sé que están desfasadas 20 grados. Analicemos el sistema. Me dice, ojo, me dice que de inicio a fin la señal tiene 20 milisegundos o se demora
20 milisegundos, ¿sí o no? Esto sería representación cartesiana por tiempo, ¿se acuerda? Si yo quiero dibujar lo mismo, pero en representación cartesiana por ángulo, ¿cuánto es el ángulo de inicio a fin en una señal? ¿Se acuerda? Estaba en la gráfica. Correcto. De inicio a fin hay 360 grados. Entonces, si ya sé que de inicio a fin hay 360 grados y esto equivale a 20 milisegundos, ¿qué debo de hacer o qué herramienta debo de usar para convertir estos 20 grados en tiempo? Entonces, la técnica que vamos a usar es una regla de 3. ¿Por qué? Porque yo digo lo siguiente. Si toda la señal 360 grados equivale a 20 milisegundos, el desfase, que son 20 grados, ¿a qué tiempo equivale? Y ahí yo creo que podríamos encontrar ese desfase en tiempo. Como tiempo de desfase, en función de esta regla de 3, nos da 1.11 milisegundos. Esos 20 grados, entonces, equivale a 1.11 milisegundos entre una señal y la otra. Veamos ahora el problema número 2. Me dice lo siguiente. Dos magnitudes alternas de 60 hercios de frecuencia están desfasadas 36 grados. Calcular el tiempo de desfase. Vámonos a la pizarra. Presentamos la diapositiva para agregar los datos y nos dice, dos magnitudes alternas de 60 hercios están desfasadas 36 grados. Calcular el tiempo de desfase. Primer paso obligatorio, hay que hallar el periodo. Periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Si me dice que las frecuencias son 60 hercios, sería 1 dividido para 60. En este caso, ¿a cuánto equivale ese periodo? 1 dividido para 60 nos da 0,016 segundos. Si esto lo llevamos a milisegundos, podemos decir que el periodo es igual a 16,6 milisegundos. Aquí le agrego otro 6 porque sabemos que aquí es un periodo puro. 6 y se va 666, ¿no? Entonces ahí tenemos el periodo. Una vez que ya sé cuál es ese periodo, hago la misma relación. Digo, si una señal de inicio a fin tiene un periodo igual a 16.6 milisegundos y a su vez sé que esta señal se da en 360 grados, puedo hacer una relación con el desfase y digo, si toda la señal se da en 16,6 milisegundos, el desfase, que son 36 grados, ¿en qué tiempo se dará? Decimos entonces que el tiempo t va a ser igual a los 36 grados, recuerde, se multiplica en diagonal, y se divide para el que queda solito, 360. Ahí tenemos. ¿A cuánto equivale ese tiempo o ese desfase expresado en tiempo? Me dice 1,66 milisegundos. Porque recuerde que empezamos hablando en milisegundos. Entonces ahí tenemos el desfase expresado en tiempo. Ya vimos cuál es la clave. Estos 360 que nos da una señal completa. Pasamos a la presentación y avanzamos. ¿Qué me dice ahora? Ahora vamos a entrar a lo que son circuitos de corriente alterna, pero con resistencia óhmica. Ya ahora sí hablamos ya de la fuente, de cómo es la señal de la fuente, es una alterna, los desfases, y ahora comenzamos a poner cargas. En este caso hablamos de resistencia óhmica. Un circuito tiene solo resistencia óhmica cuando está desprovisto, o sea, no tiene ni autoinducción por los inductores, ni
capacidad por los condensadores. En este caso, solamente hablamos de resistencia R. Entonces, al conectar una resistencia R a una tensión alterna senoidal de valor eficaz B y frecuencia F, decimos lo siguiente. Por la resistencia circula una corriente alterna senoidal de frecuencia F e intensidad eficaz I. Profe, hizo un trabalengua. En otras palabras, lo que te dice es que corriente es voltaje sobre resistencia. La ley de Ohm de toda la vida. El detalle importante es que esta corriente y este voltaje son valores eficaces. No son valores medios y no son valores máximos. Eso es lo que te dice en esta primera parte del enunciado. Luego nos dice que la intensidad de corriente, ojo acá, está en fase con la tensión. O sea, cuando es un circuito solamente resistivo, la corriente está en fase con la tensión o el voltaje. La potencia consumida por efecto Joule en la resistencia se llama potencia activa, la potencia P, y se mide en vatios. Y está dado por la fórmula de potencia igual resistencia por corriente al cuadrado. O es igual al voltaje de la resistencia por la corriente. Y si tienes el voltaje y tienes la resistencia, ya saben cuál es la otra fórmula. Esa nos decía voltaje al cuadrado de la resistencia dividido para la resistencia. Esa es la tercera, ¿no? Igual viene despejada de aquí mismo, por si acaso. Entonces, presentamos aquí un primer circuito y tenemos una fuente de corriente alterna de frecuencia 60 Hz y valor 100 voltios y una resistencia de 100 ohmios. Si medimos corriente y medimos voltaje, vamos a observar que el voltaje y la corriente, acerquémonos un poco, están en fase. ¿Y por qué digo que están en fase? Porque los valores máximos y mínimos se dan en el mismo instante de tiempo. Están en fase porque los valores máximos y mínimos se dan en el mismo instante de tiempo. Eso ya nos decía la teoría. Una vez que hemos hablado del circuito de corriente alterna solo resistivo, obviamente pasamos a los problemas. En este caso hay 4 ejercicios. Arrancamos con el primero de ellos. Vámonos a la pizarra, presento la diapositiva y nos dice lo siguiente. Veamos. Una resistencia eléctrica de 100 ohmios, o sea, la resistencia vale 100 ohmios, se conecta a una tensión alterna senoidal de 220 voltios. Quiere decir que la tensión o el voltaje son 220 voltios, pero ojo, de valor eficaz. Por eso pongo B o V. Ya no pongo ni medio ni máximo, porque ya me dice que es valor eficaz. Entonces, tiene una frecuencia de 60 hercios. Calcular la intensidad de corriente eficaz, quiere decir, hallemos I, que circula por esta resistencia. Adicional, vamos a colocarle también acá que hallemos el valor máximo de esa corriente. Entonces ahí tenemos planteado el ejercicio. Esta última parte la agregamos ahora, ¿no? Quitamos la diapositiva. Veamos. Lo primero, si ya tengo valores eficaces, yo puedo directamente emplear ya la ley de Ohm, porque recordemos que la ley de Ohm está expresado en valores eficaces. Por ende, la corriente en valor eficaz es igual al voltaje de valor eficaz, que son los 220 voltios, dividido para la resistencia, que son 1000 ohmios. Si coloco voltaje en voltios y resistencia en ohmios, la corriente me va a dar en amperios. ¿A cuánto equivale esa corriente? Nos da una corriente de 0,22 amperios. Para hallar la corriente máxima, usamos la fórmula de la corriente máxima en función de la corriente eficaz. Obviamente despejándola.
Para hallar la corriente máxima, recordamos que nos decía que la corriente eficaz es igual a la corriente máxima dividido para raíz de 2. Si ya tengo la corriente eficaz, puedo hallar la corriente máxima. Esto de raíz de 2 está dividiendo, pasa a multiplicar y decimos que la corriente máxima es igual a raíz de 2 por la corriente de valor eficaz. Reemplazando valores, raíz de 2 por 0,22 amperios. ¿A cuánto equivale esta corriente máxima? Nos da como resultado 0,311 amperios. Ahí tenemos la corriente eficaz, 0,22, y la corriente máxima, 0,311 amperios. Esto quiere decir que nuestra señal de corriente va a tener un valor máximo en lo que es la gráfica en el eje de las ordenadas de 0,311 amperios como valor máximo en la señal de corriente. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.